La globalización es un proceso de interconexiones económicas, tecnológicas, sociales y culturales entre diversas naciones. El día de hoy analizaremos su impacto en la educación. Buenos días, desde la ciudad de Tijuana les habla Maritza Coppel. Y yo soy Arely Zavala, bienvenidos a Notigloba. Como ya vimos en el breve informativo, el tema del día de hoy es el impacto de la globalización en la educación desde una perspectiva jurídica y psicológica. Y para esto tenemos a dos invitados expertos, el licenciado Juan Manuel Peña y el psicólogo Carlos Correa, quienes nos darán su punto de vista sobre el tema. Vamos con nuestra reportera Daniela Franco. Adelante, Daniela. Muchas gracias, compañeras. Ahora nos encontramos con el profesor Peña, que nos va a dar su perspectiva sobre el impacto de la globalización en la educación. Muy buenos días, licenciado. Buenos días. Sí, ahora comenzaremos con la pregunta. Desde su punto de vista, ¿cómo ha impactado la globalización a la educación? Bueno, necesariamente habría que llegar hasta el ámbito de la educación para poder participar en un mundo de mayor competitividad. Obviamente, la educación tiene que buscar estándares internacionales. El sistema educativo nacional procura encontrarse a la par con otros organismos, otros ministerios, otras secretarías que son homólogas de su contraparte. A su vez, el Estado mexicano se preocupa por suscribir los tratados internacionales o los convenios necesarios a fin de poder participar y coadyuvar en ese derecho fundamental que obviamente es de los mexicanos, ¿verdad? Entonces, ¿usted cree que el impacto de la globalización ha sido positivo? Definitivamente es positivo desde el aspecto de que nos permite ser más competitivos, nos permite interactuar. El alumno mexicano o el egresado mexicano puede aspirar a continuar sus estudios en el extranjero precisamente a través de esos estándares. Puede no solamente en los Estados Unidos, en Canadá, en la Unión Europea o cualquier otra región del mundo, siempre y cuando el alumno domine el idioma que se habla en ese lugar. Entonces, ¿es factible, en su opinión, desde el ámbito jurídico, una educación globalizada? Por supuesto, sí es factible. Es necesario, no solamente que el mexicano vaya y realice o continúe sus estudios, sino también que en México se pueda recibir a alumnos que vengan como parte de un programa de intercambio o a su vez también profesionistas que vengan a interactuar y realizar sus prácticas, el ejercicio profesional en nuestro estado. La Dirección General de Profesiones, a través de su ley, permite que los alumnos que hayan cursado estudios en el extranjero con títulos obtenidos en el extranjero pueden realizar su ejercicio profesional siempre y cuando el Estado mexicano haya suscrito un tratado internacional para el ejercicio de profesiones que sea recíproco entre ambos estados, es decir, entre México y el país de procedencia de ellos. Entonces, ¿usted cree que podríamos legislar una educación globalizada a cualquier nivel? Bueno, más que legislar una educación globalizada, necesariamente tenemos que elevar las condiciones y facilitar sobre todo que el alumno pueda aspirar a un mayor nivel educativo. Por lo regular, tenemos los alumnos en lo que es a nivel primaria, secundaria y preparatoria, cada vez es menor el alumno que va aspirando a ese nivel. Sin embargo, a través del programa CONACYT, el alumno puede aspirar a continuar sus estudios en el extranjero y obviamente eso le permite atraer conocimiento a México y que ese conocimiento sea impartido precisamente aquí en el territorio mexicano, y obviamente eso nos permite que se puedan facilitar dichas condiciones, considerando que esos profesionistas nos traen consigo la experiencia de vivir una internacionalización. Aquí en México podremos lograr precisamente el alcance de esa globalización que usted me comentó.
Muchísimas gracias, licenciado. Volvemos con ustedes en el estudio. Muchas gracias, Daniela, y gracias al licenciado Juan Manuel Peña. Ahora vamos con nuestra reportera Ana Belén, quien se encuentra con el psicólogo Carlos Correa. Adelante, Ana Belén. Muchas gracias, Marisa. Ahora nos encontramos con el profesor Carlos Correa, quien nos responderá las preguntas acerca de la globalización. En su punto de vista, ¿cómo ha impactado la globalización en la educación desde el ámbito psicológico? Desde el ámbito psicológico, depende. Primero yo creo que es necesario entender lo que el hombre común y la mujer común entiende por globalización, ¿no? Y cuando ese fenómeno fue iniciado. Para mí, psicológicamente la globalización ha venido afectando a la humanidad desde hace siglos. No ha habido nada más globalizado que precisamente una psicología de opresión. Cuando colonizadores llegan, por ejemplo, a las Américas y globalizan este tipo de presión social, cuando comienzan a traer esclavos y cuando comienzan a robar gente del continente africano y cuando comienza el intercambio de riquezas entre Europa y el Nuevo Mundo y traen con ellos ciertas perspectivas y cierto tipo de visión globalizada de lo que el mundo debería de ser. Eso trajo unas repercusiones psicológicas a los nativos de las Américas de una forma estruendosa, ¿no? Así que yo creo que la pregunta tendríamos que ubicarla cuándo y con quién específicamente, pero si fuéramos a hablar de manera general, definitivamente la globalización ha afectado muchísimo a todos los continentes precisamente por este tipo de intercambio a fuerza que se ha dado desde hace muchísimos siglos. ¿Cómo ha afectado? Bueno, depende. Por ejemplo, yo soy puertorriqueño, hijo de una colonia, y a nosotros los puertorriqueños nos ha afectado en un sinnúmero de áreas. Nos ha afectado desde el punto de vista de autoestima, nos ha afectado en relación a nuestra autoimagen, nos ha afectado también en la relación a nuestro léxico y nuestro vocabulario, nos desubica de lo que América Latina es, porque no sabemos español, se nos está olvidando el inglés, nos entendemos como parte de Norteamérica, pero cuando llegamos a Norteamérica nos damos cuenta que no somos parte de Norteamérica, y cuando vamos a América Latina nadie entiende lo que estamos diciendo. Así que si eso pudiera repercutir y si eso se duplicara a lo largo y lo ancho del mundo, psicológicamente hablando, partiendo de las premisas de lo que la globalización es, yo creo que ha afectado muchísimo en diferentes ámbitos y a diferentes niveles. Entonces, ¿usted piensa que esto no es un impacto positivo? Otra vez, yo creo que depende quién está globalizando, ¿no? Por ejemplo, mi crítica de los Estados Unidos es que nosotros hemos globalizado al mundo y se nos olvidó globalizarnos a nosotros mismos, ¿no? Así que beneficioso para aquellos que creen que una globalización cultural es productiva. Bueno, depende de la opinión, yo creo que eso es muy subjetivo. Y yo creo que estoy prejuiciado, ¿no? Por lo que yo acabo de mencionar, por mi propia historia. Así que yo creo que hay ciertos elementos, ciertas características positivas de lo que la globalización es. Yo creo que la educación en cierto sentido puede beneficiarse y se ha visto beneficiada precisamente por la globalización. El problema con la globalización es que la mayor parte de las ocasiones viene acompañada por este estruendo de un patriarcado, una aproximación paternalista, donde hay una fuerza que se quiere imponer sobre otra. Por ejemplo, ustedes que están trabajando en el mundo de la economía, yo no soy economista. La opinión es variada cuando se habla, por ejemplo, de los tratados de libre comercio entre Estados Unidos, América Latina, especialmente México, ¿no? ¿Quién está saliendo beneficiado? Yo desde el punto de vista como norteamericano mirando a México, yo creo que nosotros salimos muy beneficiados y México no salió tan beneficiado como nosotros le hemos hecho creer a México, ¿no? Así que, pero partiendo de la educación, yo creo que hay ciertos beneficios siempre y cuando se pueda ser fiel a lo que Paulo Freire proponía hace años atrás, desde los años 60, donde la educación no puede ser una educación bancaria, donde el aspecto paternalista no debe ser parte de ese proceso educativo, sino que el intercambio educacional le debiera dar parte y espacio a la persona que se siente más oprimida en el intercambio, de poder llegar a sus propias conclusiones, ¿no? Y de poder llegar a sus propias teorías. Y eso, de acuerdo a Pablo Freire, es educación. Así que si lo viéramos desde ese punto de vista, yo creo que la globalización ha sido magnífica, pero la realidad es que ese no es el caso que predomina en este tipo de intercambio, donde hay una fuerza mayor tratando de oprimir a la menor por beneficios marginales. Okay. ¿Qué podría ser una educación globalizada? Sí, yo creo que, otra vez, yo me abrazaría de la idea del principio de Paulo Freire, donde él decía que una educación
integrar, utilizaba, es aquella reflexión que promueve la reflexión antes de la acción y otra vez la reflexión después que la acción se ha llevado a cabo, ¿no? Reflexión, acción, reflexión. Yo creo que una educación globalizada que fuera saludable promovería precisamente eso. Vamos a reflexionar antes de actuar y después que actuemos reflexionemos otra vez a ver dónde la justicia del proceso educativo quedó, ¿no? Pablo Freire, por ejemplo, hablaba en Brasil, le hablaba de la gente pobre y él decía, no le demos dinero a la gente pobre, demos educación a la gente pobre, de tal manera de que los pobres entonces tengan la oportunidad de desarrollar el pensamiento crítico, de tal manera que ellos puedan decidir por sí mismos, ¿no? Qué es lo que quieren, qué es lo que les conviene. Así que una educación globalizada, que yo creo sería muy productiva, sería la educación que promueve, insta, otra vez promueve una vez más el pensamiento crítico, donde el proceso educacional se da precisamente allí, en el fulgor de la reflexión, en el fulgor del pensamiento, en la reflexión de dar nuestras propias opiniones sin pensar que tenemos estas camisas de fuerza con las cuales nosotros debiéramos de compartir ciertas opiniones y donde mi opinión sea tan válida como la suya siempre y cuando, aun cuando no estén de acuerdo, ¿no? Y en el proceso de ese intercambio, de estar de acuerdo, en estar en desacuerdo, yo creo que la globalización se daría de una manera muy saludable. Muy bien. Muchas gracias, profesor. Vamos con nuestras compañeras Areli y Marisa. Muchas gracias a nuestros invitados especiales y a ustedes por sintonizarnos. Yo soy Maritza Coppel. Y yo soy Arely Zavala. Los esperamos el día de mañana en punto de las 9 a.m. aquí en NotiGloba. Adiós.